En este sentido, el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo hoy también en declaraciones que las operaciones contra los narcotraficantes recién han comenzado. Esas fueron sus palabras, Vero. Y no solamente eso, Pete Hegseth también afirmó, Paula, que él está totalmente de acuerdo con las medidas que llevó adelante el almirante, que fue el que dio la orden en este último ataque a las supuestas lanchas de narcotraficantes en el Caribe, donde primero se hunde la lancha, pero después hay sobrevivientes, y lo que se hizo fue darle las órdenes a los que estaban allí para que regresen hasta donde estaba la lancha a terminar de rematar a los sobrevivientes. Terrible. Esta situación es la que está haciendo un ruido internacional impresionante. Ahí lo vemos, Donald Trump y el ministro de Guerra. Acordémonos que ahora es Ministerio de Guerra, no es más Ministerio de Defensa, el señor Pete Hegseth. ¿Qué fue lo que dijo Pete Hegseth? Dijo, el almirante a cargo de esta operación, que es el almirante Frank Bradley, hizo todo lo que tenía que hacer, es decir, lo respalda, refiriéndose a este segundo ataque para terminar de rematar a las personas que, reitero, los tripulantes que habían sobrevivido al bombardeo. Y lo que dice el jefe del Pentágono, o sea, el que está ahí representando, digamos, el accionar del Pentágono, respalda al 100% el accionar del almirante Frank Bradley. Textuales palabras del ministro de Guerra: apenas hemos comenzado a atacar narcolanchas y a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano, así lo expresaba él. Y durante su intervención detalló que presenció, esto también es importante, él dijo, yo presencié el primer ataque en vivo, dando cuenta que estaba en el lugar de los hechos, pero se retiró antes de que las operaciones concluyeran, o sea que no estuvo cuando regresan a terminar de matar a los sobrevivientes. Pero ¿qué fue lo que dijo? El almirante Bradley tomó la decisión correcta de hundir el barco y eliminar la amenaza. Esto sostuvo Hegseth. Estas son imágenes de tal vez otros ataques, no podemos saber si es el primero o el segundo, pero fíjate que las imágenes son como muy, fíjate que se ve que de repente algo estalla y después se ve todo como una niebla, ¿no? Como una nube. Habló de esto también. ¿Qué sostuvo Hegseth? Alegó no haber presenciado el destino de estos sobrevivientes y dijo lo siguiente: la cosa estaba en llamas, explotó y salió humo. No se puede ver nada de lo que se grabó digitalmente. Y tiene razón, porque estas son las imágenes que nos llegan. No se ve acá a ciencia cierta qué es lo que sucede, pero no debería ser así, ¿no? No, claramente. O sea, deberían abordarlos. Esto está contra todas las leyes del mundo y de la humanidad también, ¿no? Porque póntele igual que estuvieran vendiendo cocaína o trasladando cocaína. Tampoco se hace de esta manera. ¿Y qué pasa si esas personas que trasladan la cocaína iban contra su voluntad? Claro. Por ejemplo. O si no lo estaban haciendo, porque tampoco están las pruebas fehacientes de que o si tenían un hicieran. rehén o alguien engañado. Y incluso lo que vos decís, por supuesto, pero estamos hablando de alternativas. Claro que esto no se tiene que hacer. Estas son ejecuciones extrajudiciales. Totalmente. Pero salen a respaldarlas. Están al 100% bueno, es que se viene apoyando el accionar. Claro, se viene generando un discurso en la población, bueno, sobre todo en los que están a favor de Trump desde hace tiempo, ¿no? Y que estos son los que están dañando a toda la población de los Estados Unidos. Sabemos que este problema del fentanilo realmente se está viendo mucho en las calles, ¿no? Camina uno a ciertas ciudades de Nueva York y ves a esta especie de zombies, ¿no? Producto del consumo. De esta Entonces, bueno, terrible. se ha hecho como un trabajo también desde el discurso con la ciudadanía y por eso se apoya en cierta manera. Y bueno, también entendamos que a nadie le duele demasiado si cae el régimen de Maduro en el mundo. Sí, claro, ¿no? o narcotraficantes, pero hay reglas que se deben Totalmente. cumplir y contemplar como corresponde. Bueno, ¿sabés qué fue lo último que dijo respecto de estas imágenes? Esto se llama la niebla de la guerra. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por el momento, Pete Hegseth apoyando al 100% el accionar del almirante Frank Bradley con este remate de los sobrevivientes de este último bombardeo. Y recordemos que a la fecha, Paula, ya se han confirmado 82 víctimas mortales en 21 acciones de este tipo. Había mucha expectativa ayer, te lo contábamos, respecto de esta comparecencia ante los medios de comunicación que iba a hacer el presidente Donald Trump a las 14 horas de Washington, D.C. Era
la reunión, o por lo menos la exposición y la declaración ante la prensa y ante el mundo, que iba a dar después de lo que había sido lunes por la noche la reunión con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, donde se sabe, porque esto fue confirmado oficialmente, se discutieron los pasos a seguir para atender a la crisis venezolana, para atender a este problema que se llama Nicolás Maduro, que a pesar de todas las señales, mensajes y oportunidades que le ofreció Trump, se mantiene aferrado al poder sin dar ninguna señal de querer renunciar o irse por su cuenta. Lo habíamos anticipado también aquí. Era difícil que hubiera un anuncio que cambiara el escenario, entre otras cosas porque ya casi que todo está dicho. Lo que queda de aquí en adelante es que Trump actúe o que sorprenda y diga que Estados Unidos se retira del Caribe y se retira de la ofensiva contra Maduro. Difícil pensar que Trump asuma esa posición, que sería un papelón internacional y sobre todo lo dejaría en una situación de enorme debilidad en la gran competencia en este TEC de las naciones que está jugando sobre todo con Xi Jinping y con Vladimir Putin. Con lo cual, lo que podía haber era distintas variaciones de lo que venimos viendo en las últimas semanas, y eso es efectivamente lo que ocurrió, en lo que finalmente fue no una conferencia de prensa tradicional, Trump no da conferencias de prensa tradicionales, sino una reunión de gabinete donde se repasaron los principales aspectos del gobierno, pero donde el eje central fue Venezuela. Una reunión de gabinete que cuando Trump ya había hablado, cuando ya habían pasado más de 2 horas y 18 minutos de comenzada, terminaba y un periodista hacía la pregunta que había que hacer, y esta era la respuesta de Trump. These people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year, and those numbers are down. Those numbers are down. They're way down. And they're down because we're doing these strikes, and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. Corrijo. Esto era justamente lo que decía en el marco justamente de esta conferencia, donde hablaba específicamente de esto que acabas de escuchar, que es el mensaje que es título de muchos medios del mundo. Sabemos dónde viven los malos, vamos a empezar a atacarlos por tierra es mucho más fácil, y esto significa que va a empezar dentro de poco. Hablando principalmente de Venezuela, después vamos a ver que no hablaba solo de Venezuela, sino que también habló de Colombia, y después vamos a estar refiriéndonos a eso porque desató un nuevo capítulo de esta escalada diplomática con Petro. Pero después de esta declaración, ahora sí, terminada la conferencia, el periodista le pregunta por Maduro, y ahora sí, esta es la respuesta de Trump. Clarito, ¿no? ¿Lo podemos escuchar de vuelta? Señor presidente, ¿Maduro le ofreció dejar el poder? Mirá la respuesta, de vuelta. He will, lo hará. ¿Qué significa esto? Significa que Trump se sigue comprometiendo al objetivo de que Nicolás Maduro no siga en el poder en Venezuela. En la medida en que todos los canales de negociación, queda claro ya que han quedado truncos, a menos que haya una novedad inesperada, queda claro ya que Maduro no se va a rendir, que no se va a ir. Lo que está diciendo Trump es que va a tener que atacar. No le va a quedar alternativa, porque de tal manera se está comprometiendo él con ese objetivo, que si ese objetivo no se cumple, va a ser, insisto, un papelón del presidente de los Estados Unidos, que es alguien que no está acostumbrado a que le sucedan este tipo de cosas. Digo, de quedar expuesto como alguien mucho más débil de lo que parece. Justamente su obsesión siempre es mostrar músculo, mostrar fortaleza. Ahora, muchos se preguntan, y es lo que también te venimos contando acá. El problema no es sacarlo a Maduro. Con el poderío que tiene Estados Unidos y la situación enclenque, lastimosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que te la mostramos todo el tiempo con estos ejercicios ridículos que hacen, es muy fácil para Estados Unidos, con uno u otro método, deshacerse de Maduro. La pregunta es siempre la misma, el día después. ¿Qué queda en Venezuela? ¿Qué pasa con toda esa estructura criminal que son hoy las Fuerzas Armadas Bolivarianas? ¿Puede esto descender a una situación caótica? Bueno,
Esto fue parte de una conferencia de prensa que dio ayer una de las portavoces del Departamento de Guerra, que contó que hay un plan de contingencia para el día después, para el día en que Maduro ya no esté en el poder. Escucha. Kingsley, if Nicolas Maduro leaves Venezuela today, what role will the Department of War have in a post-Maduro Venezuela? And describe the process the administration will use to determine whether or not current members of the Venezuelan military or Venezuelan government have a role in a post-Maduro Venezuela. Thanks for the question. So the department has a contingency plan for everything. We are a planning organization. If anything were to happen around the world, we have a response planned and ready. So we stand at the president's beck and call, our commander-in-chief, to do what is needed if called upon. And that will be what this department continues to focus on and continues to prepare for in regards to our ongoing operations in the Southcom region. Again, our focus is taking out narco-terrorists and rooting out that threat that is poisoning the American people. Every single boat that we strike saves 25,000 American lives. That is a crucial mission to protecting the homeland, and we're proud to be a part of it. Does the administration take the view that any person who served in the Venezuelan military or Venezuelan government is definitionally a narco-terrorist? That would be a determination for the president to make, but I can tell you that every single person who we have hit thus far who is in a drug boat carrying narcotics to the United States is a narco-terrorist. Our intelligence has confirmed that, and we... Quien preguntaba era Matt Gaetz, no cualquiera. Es el hombre que había elegido en un primer momento Trump para que fuera fiscal general y producto de una serie de escándalos personales que lo afectan y mucho a este ex representante del estado de la Florida, termina dando un paso a costado y Pam Bondi es quien luego incorpora este lugar. Pero más allá de este plan de contingencia, obviamente, también la continuidad de la disputa legal que hoy está en el centro de la crítica y de las investigaciones que desde el Congreso y desde el Partido Demócrata hacen a la ofensiva contra el régimen de Maduro y a toda la estrategia de lo que es esta Operación Lanza del Sur, que es aquel primer ataque del 2 de septiembre, donde hay un primer bombardeo que destruye a la lancha donde iban los narcoterroristas, pero después hay un segundo ataque que mata a los sobrevivientes y la pregunta es, ¿eso es un crimen de guerra porque mataron a personas que ya no representaban una amenaza? ¿Quién dio esa orden? Eso es parte de lo que se está discutiendo y por eso también la opinión y la versión oficial que veías allí del Departamento de Guerra. Ahora, la realidad es que el gobierno de Trump insiste en que la única forma que queda es la fuerza, o en todo caso la única manera de conseguir algún tipo de concesión o de rendición de Maduro será a través de la demostración de fuerza, porque ya sabe que se han agotado todas las otras instancias. Sin embargo, hay actores importantes en la comunidad internacional que siguen insistiendo en la necesidad de dialogar. Y obviamente para esos sectores fue importante la palabra del Papa León XIV, que volviendo de esta gira, la primera de su pontificado, ya estaba en el avión, luego de su paso por el Líbano, antes había estado por Turquía, por primera vez de forma categórica habló sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que está haciendo Donald Trump. Y atención, porque algunos quisieron interpretar que esto era una defensa de Maduro. Vas a ver que tampoco es así, pero escuchad. Los que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más. Yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Él termina diciendo, bueno, casi que no está mal que se quiera sacar a Maduro o cambiar, y da a entender que se está hablando obviamente de cambiar el gobierno. El punto es que no sea a través de la violencia. La verdad es que sería difícil pretender achacarle al jefe de la Iglesia Católica que no apoye una acción militar. Es entendible que no apoye una acción militar. Claro, lo que muchos plantean es, bueno,
Pero acá no es que no hubo intento de diálogo. Hace 26 años que esto está en desarrollo. Ha habido innumerables mesas de negociación y diálogo internacional para tratar de lograr algún tipo de transición, alguna vía hacia una normalización de la política en Venezuela. Una y otra vez el régimen de Nicolás Maduro truncó cualquier perspectiva de cambio. Porque imagínate vos, está siendo hoy amenazado por el mayor ejército del planeta, por el mayor despliegue militar que se haya visto en la historia de América Latina, y aún así está aferrado al poder. ¿A vos te parece que si esto no lo disuade de permanecer en el poder, lo va a disuadir una charlita, alguna sanción económica? Es un poco el eje de esto que decía ayer en una entrevista Marco Rubio, el secretario de Estado, en una entrevista que da después de lo que fue la reunión de gabinete televisada que veíamos antes. Escuchemos a Rubio. Do you think, especially with the drought issue that Iran is dealing with, and Maduro basically pretty much being told by the president to get out, are we possibly on the verge of looking at regime change in both countries? Well, look, at the end of the day, we're Maduro, and his problem basically is that this is a guy, if you wanted to make a deal with him, I don't know how you do. He's broken every deal he's ever made. Now, that doesn't mean you shouldn't try. If you can work out a way that, you can bring stability to the hemisphere, you can make Venezuela help be a country that isn't the base for Iranian influence against and activities against the United States. You could have a Venezuela that didn't traffic in drugs and didn't send people to our country like Tren de Aragua gang members and the like. That would be great. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken every single one of them. The Biden administration made a deal with Maduro. No one talks about this. He made a deal with Maduro. Here was the deal. Maduro asked that his nephews, convicted drug traffickers, be released from U.S. prisons. He asked that his chief money launderer, his money man, his bag man, be released from U.S. custody before he stood trial. In exchange, he promised to hold free and fair elections. He got the nephews back, the drug dealers. He got the bag man back, and he never did the free and fair elections. He stole the elections. He stole the elections. They suckered Joe Biden. They're not going to sucker Donald Trump. And so that's really the fundamental problem we have here. I think the president is a unique figure in modern American history. He's prepared to sit down and meet and talk to anybody. Okay, he just met the other day with the president of Syria, who has, an interesting past, to say the least, in terms of his past activities. He's willing to meet with Putin. He's willing to meet with Xi. He's willing to meet with Kim Jong-un like he did in the first term. He's willing to meet with anybody. But at the end of the day, there has to be somebody that you can actually make a deal with. We've made a deal with the Chinese, but Maduro's never kept a deal. That doesn't mean the president won't try. It doesn't mean we shouldn't try. Está claro que Marco Rubio no cree en la posibilidad de que haya un acuerdo, pero porque es de todos los que están en la administración Trump el que más sabe de la realidad de Venezuela. Es el que más sabe que efectivamente esto se intentó una y otra vez y fracasó. Pero Marco Rubio es cubano, nació en Estados Unidos por supuesto, pero es de origen cubano. Conoce más que nadie en Estados Unidos la lógica con la que opera el régimen castrista. ¿Qué es el régimen que está detrás de Maduro, detrás de Diosdado Cabello, pero sobre todo de Maduro? Es un régimen que nunca se va a rendir. Es un régimen que va a apostar por la autodestrucción antes que por la rendición. Algo parecido a lo que sucede con los ayatolas en Irán. Son regímenes que no están dispuestos a negociar, no son dictadores que están de paso, son dictadores que vinieron a apropiarse, a adueñarse de un país porque están en un proyecto que de alguna manera, creen en algún punto que es el proyecto, que es un proyecto casi que hasta justo desde su propia lógica. Esta gente nunca se va a rendir. Por eso lo sabe Marco Rubio. Intentamos negociar, sí, obviamente, lo intentaremos y lo seguiremos intentando, pero no va a dar resultado. En otra declaración que hizo en esta misma entrevista, el secretario de Estado apuntó a otro tema interesante de lo que está pasando a partir de este conflicto con Venezuela y contra el narcotráfico en general. Y es las críticas que está recibiendo la administración Trump por apelar a la fuerza, justamente de forma tan desenfadada, dentro del propio hemisferio. Y él hacía una comparación, ¿no?, con
lo que ha pasado en los últimos 20 años donde Estados Unidos, o 30 diría, donde Estados Unidos desplegó su fuerza siempre en otras regiones del planeta, principalmente Medio Oriente, pero también Europa del Este, por ejemplo, sin recibir tantas críticas internas al menos, y cómo ahora esto se concentra en América Latina y está generando tanta crítica. Escúchalo a Marco Rubio, porque más allá del argumento hay algo que nosotros venimos contándote aquí, y es que acá hay un cambio estratégico que excede a Venezuela. Es la decisión de Estados Unidos de priorizar su área de influencia, de priorizar el dominio sobre todo del continente americano. Es lo que explica el apoyo a Milei, es lo que explica el apoyo a Tito Asfura en Honduras, es lo que explica el apoyo a Jair Bolsonaro y la relación conflictiva con Lula. Y es, además de todo eso, lo que explica la política hacia Venezuela. Escuchar a Rubio. Also, you know, it's interesting, if an aircraft carrier of the United States was deployed off the coast of Japan, or was the coast on the Pacific somewhere, or was deployed in the Mediterranean, or in somewhere off the coast of Europe, everybody would be happy because it would show America's commitment to our security partnerships that we have around the world. But somehow if an aircraft carrier and our naval assets are deployed in our own hemisphere, that's problematic. I would say that if you're focused on America and America first, you start with your own hemisphere where we live. What happens here, I'm not saying things that are happening halfway around the world are not important. I'm saying what happens in our hemisphere impacts us faster and more deeply than something that's happening halfway around the world. Independientemente de lo que pasa con Maduro, este cambio estratégico llegó para quedarse. De mínima, mientras continúa en el poder Donald Trump. ¿Qué significa esto? Bueno, entre otras cosas significa que es muy difícil, pero muy difícil, que con este cambio de estrategia, con esta mirada de una geopolítica global en la cual las potencias se hacen fuertes en su área de influencia y desde ese lugar en todo caso compiten con las otras potencias, en ese escenario es mucho más difícil pensar que Maduro pueda continuar en el poder durante mucho tiempo más. Por eso, la cuenta regresiva continúa. Es la marcha del león, rugiendo cada